Buenas noches, amigos, bienvenidos a Milenio 3. He cumplido 42 años y la verdad es que todo se me ha pasado tan deprisa. Creo que no ha habido un solo día en que no me haya asombrado, en que no haya sentido incluso hasta cierta lejanía, se podría decir, de algunas conductas del ser humano. Incomprensión, es esa mezcla: asombro, incomprensión, fascinación por la vida. Hemos aprendido, creo que no muchas cosas, y hemos dudado de cientos de miles de cosas. Curiosamente, hay unos pocos valores, unos racimos concretos, y lo demás es todo nebuloso. Uno, conforme pasa el tiempo, se da cuenta de que el mundo es un lugar extraño y fascinante a la vez, que merece la pena, desde luego, vivir, que vivir es un tesoro increíble que da la sensación que nunca acabamos de abrir intensamente, del todo, como si no nos dejaran. Yo, por cuestiones personales, he sido, desde niño, una persona envuelta en mil dudas, contradicciones, son las que me han forjado como persona. Esa es mi personalidad concreta. Y sobre todo en los últimos tiempos, después de investigar tanto sobre casi todo, después de conocer a tanta gente que cuenta sus historias, después de saber algunas cuestiones de la ciencia y del misterio, al final es como un gran velo que se va cayendo. Hay cosas que uno no entiende nunca. Hay cosas que le hacen ser hasta escéptico de uno mismo. Hay cosas que son atractivas, son maravillosas, merecen la pena. Y al mismo tiempo, hay cosas que no caben en cabeza humana y que se siguen produciendo. Es como si uno viviese en un teatro y poco a poco se fuese dando cuenta de que efectivamente hay un guiñol y unas marionetas de fondo. Hemos vivido una consternación grande, una consternación que ha invadido Europa y el mundo. Es uno de esos momentos en esta frontera de los 42 años y de la supuesta madurez y de contemplar desde la ventana de la vida todo lo que ha ido pasando, intentando quedarnos con lo mejor y aprender constantemente. Y seguir vagando en nuestro proceso heroico, porque así consideramos la vida, una prueba constante, con esfuerzo, con éxitos, con fracasos y sobre todo con aprendizaje. Y sin embargo uno se queda atónito. Amigos, yo a veces no entiendo nada. He dejado de entender muchas conductas, creencias y cuestiones que veo que a veces son populares. En esta vieja Europa demagógica, en esta vieja Europa abotargada, pasan cosas increíbles. Han pasado en los últimos días cosas increíbles. Luego están las palabras huecas, luego están las demostraciones simbólicas que no significan nada o muy poco, y pocas personas dicen lo que piensan. Estamos en una especie de mundo donde casi nadie quiere quedar significado, donde decir lo que de verdad uno piensa y le sale del corazón puede ser hasta multado no económicamente, sino por los demás. No se puede salir uno del redil, no puede decir lo que de verdad cree sobre la barbarie. Es mejor casi, ver lo que dicen los demás. El mundo global es lo que tiene. Como os digo, tengo 42 años y solo sé que la vida es sagrada y que todos deberíamos proteger la vida a cualquier circunstancia, ante cualquier perspectiva. Y uno, alzando casi la ceja con sospecha, se da cuenta de cómo esas mismas palabras vacías, esa burocracia, esa demagogia o ese fanatismo no consideran la vida como lo más alto de la cúspide. Hay otras cosas, y eso sí que da miedo. Me sigue diciendo gente por la calle: ¿qué miedo dan tus temas? Y digo, no, tú abre la ventana y mira la realidad, porque ahí está el terror con sus múltiples formas, no en mi programa. En mi programa lo único que hemos pretendido en los últimos 13 años es intentar comprender el asombro, la fascinación y la perplejidad que nos da la vida, y que nos da cada cerebro humano, cada persona. Un mundo increíble, incomprensible y, por supuesto, muchas veces lleno de luces y de sombras. Hemos sido durante todo este tiempo aprendices de la vida. No es mala profesión, aprendiz de la vida.
Ahora toda Europa se llena de protestas, pero al mismo tiempo de demagogia tan barata que yo no la voy ni comentar. Nadie hace nada, o casi nadie hace nada, ante problemas gravísimos que nos acechan. Y quien dice algo, cuidado que lo señalan. No se baje usted de la políticamente correcta historia del buenismo, porque todos queremos ser muy buenos. Pero hay momentos en que no se puede ser bueno, cuando peligra tu propio mundo y lo que hemos logrado entre todos. Y luego los que miran para otro lado, y de eso podría hablar con conocimiento de causa. Porque resulta que yo nací hace 42 años en un lugar que es la capital del País Vasco, y donde sabemos algo de lo que es la violencia, la burocracia, la demagogia y aquello de mirar para otro lado. Y sabemos del miedo, la barbarie y el fanatismo, ¿cómo no vamos a saber? Resulta que todo esto que ha ocurrido y que no queremos saturaros más y que os está contando todo el mundo, y también con patinazos y conspiraciones donde creo que no las hay, y cuestiones que darían para pensar y analizar mucho hasta qué punto la red, lo global, y que cualquiera diga cualquier cosa y se ha creído, ¿eso a dónde nos va a llevar? A un laberinto del que es difícil salir. Ahora sí, amigos, si creéis que la vida es heroica, el héroe es el que sale del laberinto, por lo menos el que lo intenta, y sobre todo el que se da cuenta de que está enfrente de un laberinto. Eso es la vida. Y en la vida que yo viví de niño estaba el terrorismo como un elemento casi increíble, cotidiano. Yo fui niño en los años de plomo. Y entonces ocurren cosas y uno desde niño va aprendiendo y va viendo el comportamiento humano. Qué terrible sentirse diferente de los demás, sobre todo mejor que los demás, elegido por encima de los demás, con una fe X o con una política X. Y entonces ocurría que la vida humana, que es lo más sagrado, quedaba pues en otro orden de cosas, no en lo principal. Este terror que hemos vivido, que se ha vivido en Francia, nosotros lo hemos vivido también en el País Vasco y se ha vivido en cualquier ciudad de España importante y en Madrid, por ejemplo. Y podemos sacar alguna conclusión, pero no vamos a hablar de política, que no es lo nuestro. Vamos a hablar del misterio, que es mucho más importante que la política y que nos enseña mucho más, y que no es vacío, y que no es burócrata, y que no es demagogo, y que habitualmente no mira para otro lado, sino que pone las señales por si tú quieres aprender. Yo recuerdo perfectamente ese miedo y esa incertidumbre, y sobre todo cuando vine ya a Madrid y estudiaba periodismo, yo decía, ahora me doy cuenta aún más de este horror y de este sinsentido. Y lo estamos viviendo. Un 17 de octubre de 1991 ocurría algo en el barrio de Aluche. Había 3 atentados al mismo tiempo. Seguramente los más jóvenes, y por fortuna para ellos, no lo recordarán. Han vivido en otra época y por fortuna también ahora parece que ese miedo se nos ha ido pasando un poco. Y resulta que viene otro miedo todavía más irracional. Es como la eterna historia, el eterno bucle de locura en el que parece que el hombre, el ser humano, no puede zafarse. Aquel día me ha venido a la memoria cuando mis compañeros me han puesto sobre la mesa el día de mi cumpleaños, pero desde luego sabiendo muy bien lo que hacían, incitándome a un viaje terrorífico, de verdad, es así, es el terror. La propia raíz de la palabra lo dice. Tengo en las manos la portada de ABC del 18 de octubre del 91 y no sé ni cómo describirlo. Era un atentado, en el suelo una niña dada por muerta, 13 años, pero que vivió. Un poco antes, exactamente 1 hora antes, en la calle Duquesa de Parcent, cerca del barrio de Los Cármenes, había muerto un teniente, Francisco Carballar, en un Peugeot 309. Una niña también fue herida grave. Y a las 8:55, en un humilde SEA 127, una madre llevaba a su hija al colegio. Esa madre perdió el brazo y la pierna. Esa niña se quedó como un símbolo. Esas fotografías y los vídeos dieron la vuelta al mundo. La madre ponía pasaportes y DNIs. Ella era la hija. Salieron reventadas por los aires. Las femorales rotas, la sangre a litros. Esa niña fue un símbolo de lo que era la lucha por la vida. Se llama Irene Villa. Y seguro que ahora con el nombre muchos han conectado con la historia. Y han conectado con miedos antiguos que creíamos ya enterrados y que son reales. Pues Irene Villa nos va a contar una historia.
de vida, casi de frontera con la muerte y de presagios. Y eso es lo que nos interesa, porque parece que en muchos casos, no solo en este, cuando está el shock de esa muerte irracional, de esa muerte terrible, de esa muerte provocada por no sé qué historias, fanatismos, políticas, ideas delirantes que ponen la vida por debajo. Cuando ocurre eso, también el misterio actúa. También hay señales. No es el único caso, repito, y estamos investigando. Ante el atentado, ante la barbarie, ante la masacre que hemos vivido muy cerca, podemos hablar con conocimiento de causa porque no nos es lejano, nada humano nos es ajeno, pero esto menos. Lo hemos vivido en las calles de Madrid, en las calles de Vitoria, en las calles de San Sebastián. Resulta que pasan cosas. Resulta que el misterio que está en la vida siempre, también está aquí. Y resulta que nos va a dejar, os lo aseguro, asombrados y aprendiendo algo, que es lo importante. No queremos hacer política, no queremos contaros cosas de conspiraciones ni de historias cuando todavía nada está comprobado. Lo que queremos es viajar a nuestro propio pasado y sacar algo en conclusión. Va a ser un viaje difícil de olvidar, porque pocas historias, os advierto, tan humanas, tan profundamente y sagradamente humanas, como la que esta noche, si queréis, podemos compartir en Milenio 3. Con Fermín Agustí, Geray Martínez, Diego Marañón y Guillermo León, ya en navedelmisterio.com y en ikerjiménez.com preparando todo, con toda la actualidad, seguro en las redes sociales ya en Nave del Misterio, con todos los documentos. Y con este equipo. Y a mí me encanta, después de haber estado con mi familia y con mi hija, estar con la gente que yo quiero, que es mi equipo aquí presente. Porque es simbólico. Es un día importante para uno que sigue haciendo lo que siempre ha hecho desde que tiene uso de razón. Procurar, a pesar de la vida, no perder al niño que lleva dentro y observar con ojos de niño toda la realidad para trasladaros alguna cuestión. ¿Por qué hacemos esto? Pues todavía tampoco lo sé. Repito, 42 años ya es bastante y tampoco lo sé. Pero me encanta hacerlo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker, muchas felicidades. Muchas gracias, aunque ya oficialmente estamos en el otro umbral, ¿no? Bueno, me levanta el día 10. Brazo Geray también. El día 10 ya se ha pasado oficialmente tu cumple, pero hay mucha gente que te está felicitando. Muchísimas gracias. A través de las redes sociales. Incluso Carlos Largo, miembro de nuestro equipo de Cuarto Milenio, ha hecho un hashtag para que esta noche sea tu cumpleaños trending topic. Muchas así gracias. Que bueno, lo apoyamos desde aquí a nuestro compañero. No hace falta, la muestra de cariño es clara y permanente, que es lo importante, pero fijaos, me habéis provocado entre todos un viaje de verdad a los recuerdos, a las historias, al aprendizaje, a observar todo. Y a ti y a mí nos pasaba algo ayer, ¿verdad? Viendo un reportaje precisamente de los años de plomo, de decir, parece todo una ficción, y hemos vivido en mitad de esa ficción. Y en esa ficción no solo ha habido sangre y muerte, ha habido otras cosas que nos van a sorprender muchísimo. Yo creo que esta noche va a ser importante, así que abrimos líneas ya, porque creo que además también las opiniones, ¿no? Repito, del misterio, no me gustaría convertir esto porque de política ya hablan otros y de cuestiones hablan otros, pero de misterio. Es asombroso, ¿no? En situaciones límite, cómo el misterio también da sus claves y mensajes. Sí, además es curioso, ¿no? Cómo teníamos preparado este tema antes, desde el domingo pasado, y justo esta semana se produce pues todo lo que hemos vivido en Francia. Con lo cual, bueno, es una muestra de que las casualidades no existen y que también hay que estar muy pendientes de lo que es el misterio en torno a unos dramas tremendos como se han producido en nuestro país y ahora los que estamos viviendo en Francia. Vamos a abrir las vías de contacto, Iker, a través del correo electrónico. Nos tienen que escribir a milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar como Nave del Misterio. Por supuesto, nuestro recuerdo para toda esa gente que ha perdido la vida en esta locura, ¿no? Y sin hacer araracas, y ni como digo, cada uno teniendo su idea, su terrible idea de qué puede pasar con la civilización. Decía Pérez Reverte en una columna sensacional, increíble, que yo recomiendo, que está recorriendo las redes, una columna como suelen ser las suyas, ¿no? Pero excepcional. Sí, que había escrito hace un mes, además. Sí, también un poco profética, pero
como diciendo, no se puede ser romano y aplaudir las gracias de los bárbaros. Es que era así lo que decía Pérez Reverte, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay que tener cuidado con la civilización occidental y ver qué hacemos con todo esto, pero no es mi cuestión, ni me voy a meter en camisa de 11 varas, como no se va a meter Santiago Camacho. Quiero, por supuesto, nosotros que sabemos lo que es la redacción, la vida en redacción, llevamos más de media vida en redacción, por supuesto, nuestro recuerdo, ¿no?, para un grupo de personas que simplemente estaban en una redacción intentando satisfacer a sus lectores con sus historias y que vieron cómo el terror se presentaba, ¿no? Eso por supuesto. Pero Santi, yo creo que hay que dejar pasar el tiempo. Tú lo dices muy bien, compañero, siempre. La conspiración en la historia y lo que falla, qué errores al minuto empezar a contar cosas, porque, ojo, que hay que dejar pasar un tiempo, porque si no estamos quizá cometiendo el error contrario. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues sí, yo creo que este es un tema que de momento hay que dejar reposar. Yo no sé lo que ha pasado, aunque me causa cierta pena ver cómo parece ser que personas pues mucho más inteligentes que yo y bastante mejor informadas desde el minuto 1 lo tenían absolutamente claro y sabían que esto era una conspiración terrible. Yo no soy ni tan listo ni estoy tan bien informado y por tanto pues voy a dejar tiempo para que surjan los datos, para que se calmen las aguas, para que se establezca todo lo que ha sucedido, para hablar con expertos que me iluminen sobre aquellos datos, sobre aquellos indicios que puedan parecerme más o menos sospechosos y que a lo mejor no lo sean, y cuando llegue ese momento pues tal vez diga algo o tal vez no haya absolutamente nada que decir. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Además, tú has investigado paralelamente y sabes que lo que vamos a contar ahora como un caso concreto no es excepcional. Y te has quedado sobrecogido. Seguimos investigando y queremos mantenerlo en cierta confidencialidad, pero simplemente para vuestra información, porque sois parte de este equipo de investigación, todos los oyentes, de todos los países del mundo, que hemos metido un poco el dedo en la llaga de muchos casos tan dramáticos en España y nos hemos dado cuenta de que, cuidado, que pasan cosas, sueños premonitorios, visiones, elementos que muchas veces no se cuentan porque no tienen nada que ver con el acontecimiento, pero con el tiempo transcurrido, algunos testigos, y hay que agradecerlo mucho, lo cuentan. Tenemos que darles las gracias, además, como dices, vamos a mantenerlo un poco en confidencia, pero es cierto, yo he visto además decenas de entrevistas a algunas de estas personas y son cosas que no cuentan abiertamente, que pasan por encima porque creen que se les va a tomar por locos y sin embargo pues han tenido a bien atendernos, revelarnos estas historias, dejarnos sobrecogidos y sobre todo compartir historias que nos demuestran que al final, por encima de la muerte, del dolor, existe algo más, existe algo que en ocasiones nos envía señales, en ocasiones también nos hace más liviano o más sencillo ese dolor. Y algunas personas, doctores, científicos, dirán que son meras alucinaciones, pero claro, y lo contaremos, ¿qué ocurre cuando esas alucinaciones acaban revelándote información? Os aseguro que este programa es muy especial, y os pido por favor la máxima atención para lo que viene a continuación. Lo primero es un documento sonoro que nos enviaba Diego Marañón, nuestro compañero, y que, fijaos, a mí, estando solo en el pequeño estudio donde yo voy preparando las músicas y las cuestiones, y con Fermín sacamos los elementos, los cortes, es decir, la precocina para que luego vosotros tengáis toda la información, he tenido otro flash, ¿no? La portada de una ABC de ese 18 de octubre del 91. Por cierto, ese día yo iba a la facultad y no pasaba lejos de allí. Es decir, uno siente, ¿no?, que no permanece ajeno a ese mundo, aunque ahora lo vea casi como una ficción increíble, y pasaba por la fuerza de algunas ideas, cómo se posan y cómo generan la barbarie, la barbaridad, ¿no? Bueno, pues fijaos, ha habido otro documento sonoro. Era la información que se daba en Informe Semanal, compañeros de el programa más veterano de la historia de la televisión. Un recuerdo siempre para nuestro querido amigo Baltasar Magro. Yo recuerdo una ocasión en que Baltasar Magro, en un acto, estaba él y sonaba la música de Informe Semanal. Ahora con Clara yo escuchaba la música de Informe Semanal y me ha dado, espero que os ocurra, amigos oyentes, una coz en el pecho,
porque en este ambiente, con estas fotografías, y eso ha sido un traslado en el tiempo, por desgracia, se informaba de esto casi cotidianamente. Vamos a ver el resultado sonoro de eso. Ha sido un viaje en el tiempo, esa sintonía tremenda. Madrid, 8 de la mañana, asesinado Francisco Carballar Muñoz, de 47 años. 9-20, 200 metros del atentado anterior. María Jesús González Gutiérrez, de 40 años, y su hija Irene Villa, de 13 años, gravísimamente heridas. Pues es que, bueno, es una chica estupenda, efectivamente. Muy buenas tardes. Toda España ha quedado traumatizada por los terribles atentados de esta mañana. Mi madre me dejaba a mí en el colegio, luego iba a la comisaría y mi hermana se iba un rato antes. Le dije a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras también? Y mi madre dijo, anda, hija, que eso solo se lo ponen a la gente importante y ni tú ni yo somos importantes. Buenas noches de nuevo y empezamos el programa. Irene Villa, esa niña de 13 años que fue víctima de un atentado terrorista en el mes de octubre pasado, ha vuelto a andar. 9 meses después ha dado un paso muy importante en su rehabilitación. Esta es la sintonía, el viaje en el tiempo. ¿Cuántas veces de niños y no tan niños vivimos la historia a través de estas coordenadas sonoras? Que son de otra cadena, pero me da igual. Era la televisión que había, y esta música nos traía muchas veces, hay que decirlo, imágenes de impacto, el horror, la vida, contar la vida. Y ocurría a través de esto. Y esto mezclado con estas voces de esa niña que, como en una nueva vida, simbólicamente o no, casualidad o no, a los 9 meses, vuelve a la vida. Es un renacimiento. Porque las imágenes en blanco y negro que yo he estado observando, Irene no tiene piernas, es un tronco humano, la sangre brota a litros, la dan por muerta, en las manos también faltan los dedos, tiene los ojos cerrados como en un sueño, el coche es una especie de piña desmadejada de hierros, es un humilde 127, la madre ponía pasaportes y DNIs, ese debía ser su pecado, y la niña de 13 años que le gustaba patinar, bailar, en una casa muy humilde que se describe en las noticias y en los periódicos con la vida truncada, pero no murió. Nos cuenta su historia. Clara Tauces tenía contacto con ella. Clara, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero felicitarte personalmente por este trabajo, porque Gracias. De verdad es emocionante, es emotivo, es importante en un momento como este, porque el horror, la barbarie, el matar a alguien por sus ideas, y me da igual las ideas, unas que otras, me da igual, es un sinsentido tan grande que nos va a emocionar, yo creo, y nos va a provocar una introspección, un viaje a nosotros mismos, una reflexión, porque a veces se dicen consignas y cosas y no se piensa en lo que se dice, pero es que encima, Irene, tú ya lo detectaste, te dejó varias de esas perlas que habitualmente no se cuentan, y por eso hemos vuelto a entrevistarnos con ella. Cara a cara tú has estado de nuevo con ella, estaremos en ocasiones con ella, evidentemente, porque primero es un ejemplo de superación como pocos yo recuerdo, y ahora viendo las fotografías, viendo la verdad un poco que estaba desdibujado en mi mente, claro, han pasado 23 años, ahora me he dado cuenta del milagro de la vuelta a la vida, y toda una serie de símbolos que quiero que compartáis con nosotros, porque el ejemplo, y ella da conferencias sobre esto, es de superación. En efecto, ella, desde que tuvo el atentado, como de una manera dramática, la vida le cambió. Ella ese giro lo utilizó en positivo, y lo que ha hecho es dedicarse a ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de barrera que les impide seguir adelante. Ella me decía que este año ha hecho como más de 60 viajes para dar estas charlas, y aparte de eso ella es licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología. Forma parte del equipo de esquí alpino adaptado de la Fundación también, con el que ha ganado varias medallas, y es autora de varios libros. Uno de ellos, Saber que se puede, el primero, es donde ella relata todo lo anterior, lo que antecede al atentado, y cómo posteriormente encaja este golpe de la vida, ¿no? Después tiene otro libro que es Nunca es demasiado tarde, princesa, donde de manera novelada ella cuenta varias historias de superación. Y bueno, hace un par de días acaba de salir un nuevo libro que se llama El libro abrazo, que es un libro que realmente es una especie de diario para que nosotros llevemos ese diario con unas consignas para ayudarnos a sacar las partes buenas que tenemos, a potenciarlas y a intentar disminuir aquellas partes que son en las que fallamos, ¿no? Claro, a mí recuperar esta fotografía, por eso me refiero constantemente a ella, me ha impresionado tanto,
Es una fotografía simplemente, no tengo que ver más. Resume todo. La soledad. Resume que Irene en este momento, que estuvo en coma evidentemente, está en un mundo batallando donde nadie puede ayudarla. Está sin piernas. Está tumbada en el asfalto. Nadie daría un duro por su vida en ese momento, pero además arrebatada en el momento en que empieza a vivir de verdad, de una forma, con un conflicto en el que ya no tiene nada que ver, con una historia en la que ya no tiene nada que ver. Le podía pasar quizá a cualquiera. Le pasó muchas veces a cualquiera. El asunto es, ella es un ejemplo de superación increíble, pero ella vivió varias cosas que ahora tienen cierto significado. La primera es brutal. Es un sueño. Sí, ella tardó bastante tiempo en contar este sueño. No habló de ello en principio. Ella me decía, la primera vez que la entrevisté, yo le pregunté ¿por qué no has hablado de esto? Y me decía que bueno, como esas cosas malas, ¿no?, que uno piensa que si no se habla de ellas pues dejan de existir o no se cumplen. Ella prefirió omitirlo, no hizo caso, pero la verdad es que en torno a un mes antes y unos días antes del atentado, ella tuvo una serie de sueños, unos sueños bastante concretos, bastante complejos y bastante aterradores. Claro, ella no pensaba que esos sueños pudieran tener una continuidad en la vida real, pero ella misma nos lo va a contar. Aluciné cuando pasó todo, porque es verdad que con 12 años no me gustaban las películas de miedo. Era una niña pues súper alegre, feliz, con las cosas que me pasaban eran todas buenas. Lo único así irregular, pues mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, pero que no tenía una vida, no sé, dramática, al revés. Era toda alegría, y de pronto, unos pocos meses o días antes del atentado, soñaba que unos hombres de negro no tenían cara, no tenían, eran siluetas, nos perseguían precisamente a mi madre y a mí, y recuerdo perfectamente una mesa y una sierra eléctrica, como que nos querían hacer trozos. Y la verdad que esto era completamente impensable, que no sabías de dónde venía, y bueno, yo no le hice ni caso, la verdad, esa pesadilla. Pero no fue una noche, fueron varias. Y cuando de pronto nos ocurre y además aparecemos sin partes del cuerpo, dije, madre mía, qué premonición, ¿no? La verdad que me dio hasta miedo. Tiene la lucidez Irene Villa para contarlo con esa fuerza. Vais a verlo y vais a vivirlo, amigos, porque es un símbolo, ¿no?, de la barbarie y de lo que hemos vivido en España. Parece increíble ver esa fotografía de la niña sin piernas, como dormida en un sueño ya en el más allá, y saber que ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Que por fortuna el trasfondo de esta historia es de superación heroica realmente, de luchar contra toda la adversidad. Todos los problemas que nosotros podemos tener, ¿dónde quedan en comparación con la niña de la foto, ¿no? Por tanto, hay una enseñanza aquí para todas aquellas personas que, como nos pasa a todos, tienen peores y mejores momentos, malas rachas. A mí no me gusta el morbo gratuito, pero si tienen algún problema, casi como shock, que vayan a esa portada y que vean a esta niña, y que sepan lo que esta niña ha hecho, y que imaginen lo que ha sido el viaje a la vida de esta niña. Y entonces igual, si tienen un poco de vergüenza, como tenemos todos, cojan fuerza para decir, hombre, lo mío, sí, vale, es mi problema, pero ha habido gente que ha superado esto que parece el horror y el infierno más descarnado, ¿no? Ella, ese sueño que se repite varios días, que nunca había tenido antes, una especie de siluetas como encapuchadas, como sin cara, y la sensación de que le quitan partes del cuerpo, y que nunca había tenido antes, ni era aficionada a películas de terror ni demás. Era una niña y no sospechaban que les podía pasar eso. Esa es la cuestión que también te narra, ¿no? Sí. Clara, que ella es en su mundo, en un mundo además que económicamente podemos trazar clarísimamente. Fijaos, ¿no? Potencias económicas, ¿no? Una barriada tan humilde como cualquiera otra en Aluche, un 127, el padre taxista, la madre pone pasaportes, ¿no? ¿Cómo van a pensar que ellas eran víctimas? Por tanto, el sueño no le hizo caso, que es lo que te decía. Claro, es que a priori no eran objetivos del terrorismo. No puede decirse que hay otros casos en los que, bueno, pues son
desgraciadamente los militares, por ejemplo, eran mucho más objetivos. Que pueden vivir con esa presión que se puede trasladar a los sueños, ¿no? Que es la explicación. De tener que mirar debajo del coche a ver si te han puesto una bomba, y eso va pasando factura, eso se queda, por supuesto, en el inconsciente, se vive con ello y desde luego que pueden aflorar pesadillas, eso está claro, ¿no? Pero no era este el caso, y por eso ella no pensó en ningún momento que pudieran cumplirse, ni lo asoció para nada con una amenaza de tipo terrorista. Yo no lo relacioné jamás con que me podía pasar nada, porque ya te digo, yo tampoco sabía quién eran los terroristas, no sabía lo que hacían, no miraba debajo del coche, a lo mejor como los hijos de militares, ¿no? O de guardias civiles. Nosotras vivíamos ajenas a ese mundo, pero sin embargo esos sueños pues me trajeron una realidad que luego se cumplió, la verdad que terrorífica. La verdad, sinceramente, y luego opinaremos, no sé qué significa esto, que tú tengas unos sueños premonitorios, porque tampoco te puedes salvar de lo que va a ocurrir. Es como si el cerebro se adelantase, como si unos símbolos se adelantasen. Deberíamos saber más de por qué pasa eso y pasa tantas veces. Otras veces no ocurre, evidentemente no ocurre. Ella, por tanto, no hace caso a esas pesadillas, clarísimas, simbólicas, porque no es lo mismo, Clara, pensar incluso en una explosión, a que unos encapuchados te troceen y que luego, precisamente, las fotografías e imágenes que dan la vuelta al mundo, lo que tuvo de casi de clic social este atentado en concreto, como ha habido otros, por desgracia no todos los atentados se miraban igual, y otros pasaban ya casi como por costumbre. Increíble que el ser humano se acostumbre a esto, pues se acostumbraba. Nos pasa en todas las noticias, en todas las cuestiones. Sin embargo, la simple imagen de una niña sola en el asfalto, sin piernas, casi a la altura de la cintura, eso provocó un shock general, como provocaron otros acontecimientos, como la muerte anunciada de Miguel Ángel Blanco y como otras cuestiones que dices, ha habido atentados más tremendos, más terribles, aquí no hay muerte en el caso de la madre y la hija. Y sin embargo, lo que hace diferente a esta historia, que se queda para siempre enhebrada en la memoria colectiva española, es la falta, la amputación, lo traumático. No hay muerte, pero hay casi algo peor, ¿no? Uno piensa que es casi peor. Y precisamente Irene sueña varios días con eso. No es una muerte, es que la van a trocear, y es lo que le pasa a ella y a su madre. Hay más familia, hay hermana, hay padre, no, solo ellas dos. Lo increíble, y no sabemos también por qué, pero simplemente lo dejamos ahí para que vosotros opinéis, es que otros miembros de la familia les pasan cosas, y esto ya es alucinante. Es como si en el núcleo familiar empezaran a ocurrir cosas antes de un atentado que nadie podía esperar, ¿no, Clara? Sí, como un cúmulo de circunstancias que, vistas por separado, quizá no tendrían tanta importancia, pero que al sumarlas y verlas en conjunto y tener noticia de lo que pasó después, cobran bastante sentido. Como decimos, Irene tiene una hermana que se llama Virginia, que era un poco mayor que ella. En ese momento Virginia tenía 15 años, iba al instituto, y esa mañana no estaba muy tranquila. Acababa de producirse otro atentado, del que hemos hablado antes. Una hora antes, 7:55. Muy cerca de donde ellas estaban. Y Virginia no tenía nada claro el hecho de... O sea, estaba muy intranquila, ¿no? Esto fue un poco lo que ella vivió. Mi hermana, por ejemplo, también lo que tuvo aquella mañana fue también la sensación de que algo malo iba a ocurrir. Porque ella... Bueno, escuchamos una explosión desayunando a las 3 y había habido un atentado justo muy cerquita de nuestra casa. Entonces ella tenía que irse al instituto y no quería irse. Le dijo a mi madre, no mamá, yo no me voy, que tengo miedo. Y mi madre, pero hija, ¿miedo de qué? Tú vete a clase, que vas a llegar tarde, que no pasa nada, no te preocupes, yo dejo a Irene en su colegio, luego me voy a la comisaría, que hacía DNIs y pasaportes, y que no va a pasar nada. Pero claro, a mí me transmitió ese miedo. Y antes de subir al coche, precisamente, le dije a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y mi madre dijo, anda. ¿Pero cómo nos van a poner una bomba? Si eso se lo ponen a la gente que es importante. Y tú y yo no somos nadie. Así que venga, sube al coche. Y ya no nos acordamos de nada más. Dos y 6 minutos, esto es Milenio 3, en la cadena SER, intentando, como siempre, contaros de otra perspectiva diferente de la realidad, para saber algo más, para entrar en una historia humana, una historia evidentemente de dolor, pero ojo, de superación, porque esta persona, que parecía ya más en el otro lado que en este, segada a su vida, resulta que
salió adelante, y también queremos saber por qué, cómo, qué empleó, cómo fue su mentalidad. Pero está claro que en la familia estaban ocurriendo cosas. Y lo de la hermana, que puede parecer lógico si está ocurriendo en Madrid eso, va más allá, con un acontecimiento que ocurre además en otro lugar que no es la casa. Sí, claro, porque hemos dejado a Virginia ahí con esa intranquilidad, pero que finalmente pues tiene que acatar un poco la orden de su madre, ¿no?, de ir al instituto y continuar con la vida, porque esto era lo que pasaba en aquella época. Surgían atentados casi a diario y teníamos que seguir con la vida, y esos atentados salían constantemente en la televisión. Es muy curioso. Yo sé que además a la audiencia le gusta que a veces contemos cosas personales, que nosotros no hablamos por hablar y dejamos retazos de nuestra vida constantemente en este micrófono, ¿no? Y Clara hace poco en la redacción, hablando de esto, nos contaba que tú ibas al instituto en aquel momento, atravesando los coches convertidos en esqueletos humeantes del atentado de la República Dominicana, por ejemplo, sí, en el Madrid de aquellos años 86 en concreto, y que casi lo vivíamos, o se vivía con un enorme impacto, pero como si fuese una especie de mal sueño. No tenía que seguir su vida, no podía detenerse, ¿no? Es lo que ocurre en este caso también. Exacto. Ella finalmente marcha al instituto y sigue estando muy intranquila. Ella no quería dejarnos, sabía que algo malo iba a pasar y no quería incluso ni que saliésemos de casa, ninguna de las tres. O sea que, pero bueno, se tuvo que ir al instituto, y es cierto que allí no estaba muy lejos tampoco el instituto, y ella no estaba tranquila, en ningún momento estuvo tranquila. Y a las 9 menos 5, que fue cuando explotó la bomba, ella ya estaba en clase, porque ella entraba antes, y se sobresaltó. Y en cuanto entró la jefa de estudios a su clase, sin decir siquiera Virginia Villa, ni decir su nombre, ella se puso a llorar. Dijo: algo le ha pasado a mi hermana y a mi madre. La verdad es que mi hermana sí que siempre ha visto cosas antes de los demás, porque a mí en un montón de cosas me ha tenido que echar un cable, porque ve más allá, ¿no? Tiene una intuición, la intuición femenina, eso que dicen, y luego aparte que es un poco bruja, como le digo yo, ¿no? Y en ese momento, mientras la hermana estaba teniendo esa especie de angustia, de ese arrebato, que es otro elemento, y que tiene la conciencia clara de que a su madre y a su otra hermana le está pasando algo, es como si confluyeran ciertas cosas. Repito, este fenómeno no es único, sino que ocurre en varios casos, algunos muy conocidos, de atentados terroristas, y precisamente no de personas que tenían que tener la presión permanente, ¿no?, que se intuye, por ejemplo, pues en miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, que en el fondo estaban ahí pues con eso casi cotidianamente, ¿no? Eran personas que no podían ni sospechar que iba a ocurrir esto con ellos. Incluso civiles, que no tienen nada que ver en ocasiones, también, ¿no? Entonces la premonición, cuando hay esa intensidad emocional, cuando la vida y la muerte se van a cruzar de una forma tan, decíamos, irracional, motivada por una fuerza tan primaria, quizá la colisión, pues puede que salte la chispa de este misterio. Irene Villa nos está sorprendiendo por la rotundidad, el aplomo, sin una gota de más ni de menos. Cómo cuenta su propia historia, porque otro la contaría de forma diferente, más dramática quizá, más doliente, más sintiéndose víctima, pero ella es alguien que vemos que tiene carácter, que ha salido de ese umbral, y luego en ese umbral pasaron cosas que nos va a contar, pero ella misma hace una especie de descripción de ese momento que su hermana estaba intuyendo, y esa descripción no hay que ponerle, sería una herejía, ninguna palabra más por mi parte, porque ella lo hace de esta forma. Gracias a que estaban las ambulancias ahí al lado cubriendo el atentado anterior, que por cierto no pudieron hacer nada por el teniente, sí, que se dejó 5 niños pequeños huérfanos, de los que me acuerdo cada día, por supuesto, porque fue terrible, pero es que esos médicos que no pudieron hacer nada por él, que murió en el acto, fueron los que salvaron a mi madre y a mí, porque yo con las 2 femorales rotas, o sea, perdía sangre a litros, y de hecho llegué, no respondía al electroshock. Y bueno, fue un milagro que de pronto me inyectaran sangre, que toda la gente se fue al Gómez Ulla a donar sangre, y la solidaridad de los madrileños, los españoles, de toda la gente que pasaba por allí, y gracias a eso sobreviví. Carmen, la increíble historia de la vida y la muerte. Estábamos repasando datos. A Irene en esos momentos, a las 8:57 de la mañana de ese día de octubre del 91, la dan por muerta, y por eso acuden esos médicos heroicos a la madre,
creen que puede haber un hálito de vida en la niña, lo descartan. Claro, es que pues se ha visto en las imágenes que son... Hoy en día yo creo que esas imágenes no se publicarían porque son tremendas, son terribles. Pero sí, ella se encuentra en tan mala situación que incluso lo ha contado en otras ocasiones, en otras entrevistas, que a ella la dan por muerta y por eso acuden a atender a la madre, ¿no? Que además estaba buscando a su hija. Si recordáis esas imágenes que a mí no se me han podido olvidar nunca. Yo creo que aun siendo bastante pequeños se nos quedaban, ¿no? En la retina esas imágenes tan terribles. Y sí, eso es algo que está recordando mucha gente. ¿Qué está pasando? Bueno, no, cuéntanos ahora qué está ocurriendo, cómo es el recuerdo ante las palabras de Irene, lo que está contando con esa fuerza. Pero está claro, Santi, Javi, Clara, que ahí estaba ocurriendo algo que quizá ocurre siempre y no nos damos cuenta, que quizá siempre hay una señal que no percibimos porque no estamos abiertos a ella, porque no queremos verlo, y porque imagino además que verlo es muy peligroso, y tampoco queremos decir aquí que el que sueña con algo malo le va a pasar algo malo, ¿no? Tú que eres una experta en sueños, Clara, el sueño concreto de Irene, ¿cómo lo analizarías? No es un sueño muy normal, ¿no? Para mí es una premonición, no tiene otra explicación. Podría ser una coincidencia, pero vamos, me parece una coincidencia tan coincidente, valga la expresión, que para mí es una premonición. Santi, Javi, que luego el resto de miembros de la familia, algunos, estén en esa especie de campana de irrealidad, les pasen cosas, es otra de las facetas del misterio, ¿no? Bueno, en este mismo estudio de radio lo hemos podido comprobar hace tiempo. No chamanes, ni videntes, ni futurólogos, ni brujos, sino científicos que están haciendo probablemente la mejor neurociencia del planeta, están en posición de demostrar que el cerebro humano tiene la capacidad para adelantarse a los acontecimientos. Y qué mejor momento para que esa capacidad salga espontáneamente a flote que un momento que va a definir por completo el resto de las vidas de esa familia. Algunos con mayor sensibilidad, otros con menor. No sabemos quién sabe, si la madre tuvo un sueño parecido y sencillamente no lo recordó. Pero desde luego sí sabemos por sus propias palabras que Irene lo tuvo. Sí sabemos que como decenas de madres, decenas de hermanas, decenas de padres, la hermana Virginia tuvo ese presentimiento en un momento fatal. Y eso sucede en circunstancias dramáticas en todas las épocas, en todos los países, en todas las geografías. Cuando prácticamente día sí, día no, suceden cosas en Siria, en Pakistán, en Líbano. Supongo que decenas de madres y decenas de hermanas que no conoceremos nunca, que su testimonio no nos va a llegar jamás, en ese momento en el que un coche bomba o un terrorista suicida hace explotar su carga mortal, han tenido esa misma sensación. Supongo que ahora mismo lo que nos está subyugando de todo esto es que es un caso que todos lo tenemos grabado en el ADN patrio, en el inconsciente colectivo, y conocer que eso también sucedió en ese momento le da el doble, le da un plus de impacto emocional. Pero estamos hablando de una realidad cotidiana, de que posiblemente ahora mismo muchos de nuestros oyentes estén recordando el momento en que murió su abuelo, el momento en que murió un familiar querido, el momento en el que estaban lejos y en su casa estaba sucediendo algo grave y ellos de alguna forma lo sabían. Y es que lo ha descrito perfectamente Santi, ¿no? Esa marca en el ADN patrio, en el inconsciente colectivo humano de esta comunidad concreta, pues resulta que ahora muchos se dan cuenta, jolín, aquí también está el misterio, ¿no? Y lo sabemos porque Clara hace un buen trabajo y dice, aquí puede haber un caso, una historia. Si Irene quiere contarla, es otra cuestión, ¿no? Porque lo lógico sería callarlo en muchos casos. Y entonces, nunca pasa nada. Las señales están muchas veces. Lo importante es intentar leerlas. ¿Con qué código? Eso ya es otra cuestión, claro, no es fácil. Y sobre todo luego contarlo. ¿Para qué?
para darnos cuenta de que esto debe ser más cotidiano. Quizá aquí están esas potencialidades ocultas del ser humano que todos hemos intuido desde el principio del tiempo y que en situaciones dramáticas, ¡pum!, se disparan de esta forma. Claro, pero de alguna forma hemos decidido olvidar esas señales, dejar de hacerles caso. Cuando uno tiene un sueño de estas características, piensa que puede ser una pesadilla recurrente y efectivamente, de hecho yo esta semana me he preguntado en varias ocasiones ¿qué haría si de pronto tuviéramos uno de estos sueños? ¿Qué haremos cualquiera de nosotros si el día de mañana, ya no digo ir a coger un avión y soñar que ocurre algo con ese avión, ¿no? Porque eso sí que es más o menos normal, pero lo que le ocurre a Irene, por ejemplo, que era una niña que no veía películas de terror, que de repente empieza a soñar con algo que no es común, porque soñar con unos seres de oscuro que intentan amputarte, una mesa de autopsias, y para una niña de 12 años, desde luego, no es un sueño normal, ni siquiera para una persona normal. Y sobre todo, la madre y ella, nada más. Eso es, la madre y ella, y que fuera un sueño recurrente, es decir, que se repitiera en varias ocasiones desde un mes atrás. Y que luego las imágenes, repito, que convierten esto en símbolo, son precisamente la falta de esos miembros, ¿no? Claro. Provocan el shock, provocan la incredulidad en el público, decir, esto ya es el horror, esto por desgracia no puede ocurrir, ¿no? Esa revolución pasa durante el año 91. ¿Por qué esas imágenes tienen eso concreto? Y desde luego yo creo que estoy con Clara en que esto tiene, bueno, no sé, de explicarlo de forma racional sería muy complicado, y más sabiendo que hay otros casos en los que ocurre algo muy parecido, que unos días antes de repente un sueño parece revelador y eso acaba demostrándose unos días después. Vamos con algunos mensajes. En algunos nos recordaban que siempre en grandes tragedias, o como el Corona de Aragón o como el accidente de los rodeos, ha habido premoniciones, ha habido sueños anteriores a que se produjeran esas tragedias, y en cierta forma el ser humano puede prever esos hechos que te ocurran, o es algo misterioso que por el momento no se puede explicar, ¿no? Por el momento no tenemos... Es algo que de momento se esconde, incluso por parte de todos, ¿no? Que no se controla, pero resulta que si hilamos las tragedias nos encontramos muchas veces, y hemos contado muchas, con esa excepcionalidad. ¿Hasta qué punto esa excepcionalidad resulta ser una regla? Ese es el gran desafío, ¿no? Poli Cofrade nos dice: demasiado bien está Irene psicológicamente para lo que ha pasado. Mariposa delirante: qué triste es acabar con la vida y la libertad de alguien en nombre de una supuesta libertad o de un dios. Diego Vítores: todo extremo nos aleja de la palabra humanidad. Qué extraños resortes saltan algunos de nosotros para avisarnos. Lali Mac dice: mi admiración a Irene Villa una vez más. Muchos no somos capaces de superar ni una mínima parte de lo que ha hecho ella. Claudia Domingo: es tremendo el caso de Irene Villa y todas las atrocidades terroristas. Gracias por traernos este terrible caso, Clara. María Teresa Corral dice que ella tuvo un sueño también, un mes antes de la muerte de mi hijo. Soñaba repetidamente que la tierra se abría y salían gritos y mucho llanto y dolor. Se repetía noche tras noche. No sé si tiene relación. Podrían decirme: mi hijo murió de pronto a las 3 de la madrugada. Madre mía. Nos cuentan también, por ejemplo, Joe Ángel López: no es lo mismo, pero mi hermana mayor también en su día, con 12 años, soñó con que a mi abuela la venía a buscar una bruja y la parte derecha del cuerpo la tenía flácida. A los pocos meses a mi abuela le dio una trombosis, dejándola paralizada la parte derecha del cuerpo y falleciendo a las pocas semanas. Qué simbólico esto, por ejemplo, ¿no? Como si hubiera arquetipos en un mundo paralelo que no entendemos y que a veces, porque no siempre, evidentemente, se presentan, ¿no? Te avisan, ¿no?, de que algo malo va a ocurrir, además muy parecido con lo que luego posteriormente ocurre. Loreto Gasván: solo a los que nos pasa sabemos lo que es que te dé un vuelco el corazón y quedarte con un mal cuerpo sabiendo que algo malo va a pasar. Fexter: bueno, es que siendo pequeño no puedes a veces seguir las corazonadas, aunque los niños las tienen más a menudo. José dice que aún recuerda esa mañana como si hubiese sido esta mañana, y que la ha transportado a esa mañana mientras nos preparábamos para ir al cole. Urickson: yo recuerdo perfectamente las imágenes viendo las noticias, difíciles de olvidar. Laura Fernández: solo quisiera que si tengo hijos tuvieran que tirar de hemeroteca para saber lo que es un atentado terrorista. Hubo más cosas, más elementos que luego la propia Irene ha ido investigando, ¿no? Es decir, ¿qué se removió aquí en lo convencional y se convirtió en excepcional? ¿Pasa siempre? Porque aquí es la gran pregunta, ¿no? Y no nos damos cuenta. No lo sabemos, sería mucho aventurar, pero este caso, como decía Santiago, es tan simbólico que conocer que el misterio lo envolvió
Hay hasta elementos que pueden ser, comparado con el sueño, más anecdóticos, pero muy curiosos. Yo no sé si la quiromancia, por ejemplo, acierta o no. Tengo bastantes dudas. Es cierto que antiguas creencias así lo atestiguaban, pero claro, también, como decía de la película Orígenes, en el ojo hay un mapa, bueno, ni lo sabemos ni nos enseñan. En la mano hay un mapa. Se ha frivolizado tanto que esto queda como una guía para epatar a las amiguitas y a los amiguitos y es una tontería, o no, o realmente hay una historia que, como estas señales y presagios, nos han eliminado y por eso no sabemos la profunda verdad. Bueno, pues de quirología también podríamos hablar en esta historia, ¿no? De quirología callejera. Sí, porque poco antes de producirse el atentado, Irene estaba un día en el retiro con su padre. Y bueno, pues se le acercó una de esas gitanas que hay por el retiro que te quieren leer la mano, ¿no? Y a ella le dijo que iba a cruzar el charco. Claro, en ese momento su padre sonrió y de manera irónica dijo, como no sea nado, claro. Dejando muy claro la situación económica que tenía, ¿no? Exacto. Como hemos ya explicado un poco, las condiciones económicas de la familia no era para que un viaje de esas características se diera. Y bueno, pues cuando ella se recuperó de las heridas, y ya pues, digamos que tenía un cierto bienestar para poder viajar, la invitaron a Disney World y también estuvo en Washington cuando fue nominada para el galardón Victoria. Así que en este caso acertó. Pero curiosamente a la madre de Irene también le leyeron la mano. A las dos protagonistas. No la misma persona, otra persona, y otro día diferente, poco antes del atentado, y esto fue lo que ocurrió. Sí, le leyeron la mano y lo que pasa que no quiso seguir leyendo, porque esta persona al principio vio que muy bien, porque dejaba de trabajar, que era lo que ella quería, porque era bueno, pues como muchas, no, ella hacía muchas horas extras pues para poder sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Estaba todo el día en la comisaría. Entonces decía, vas a dejar de trabajar. Y mi madre, ay, qué bien, qué alegría, pero de verdad. Pero eso es que me va a tocar la lotería, porque vamos, si no, ¿cómo voy a dejar yo de trabajar? Y entonces decía, no es por algo bueno, así que no quiero seguir leyendo. Es algo muy malo, le dijo. Así que déjame, que no quiero seguir viendo. ¿Pero por qué? Pero por favor, míramelo, léemelo. Y no quiso. Así que se quedó con la intriga mi madre, pero es cierto que dejó de trabajar, claro, le dieron la invalidez. Donde empieza el anecdótico, acaba lo casual, surge el misterio, pero desde luego que alguien te diga leyendo la mano que no va a seguir porque vas a dejar el trabajo por algo malo, madre mía. Puro azar, la madre y la hija, como si estuvieran señaladas por algo, ¿no? Como si pequeños impactos que no son racionales estuvieran avisando de algo que ellas por supuesto no podían ni intuir, ¿no? La frase de Irene cuando ese día de octubre del 91 se monta en el 127, que quizá también los más jóvenes no lo sepan, ¿no? Pero era un coche pues de los más humildes que había, para que veamos un poco, ¿no? el entorno. Pone la llave de contacto y la última frase y después el no recuerdo es: hija, ¿cómo nos van a poner una bomba si nosotros no somos nadie? Por fortuna, ¿no? Pero parece que eran alguien y resulta que la explosión. Y para Irene un extraño viaje, un viaje que también te ha contado Clara y yo creo que es sumamente interesante, porque se produce además el debate que comentaba Javi, el vivir algo y el que alguien inmediatamente, rápidamente te diga no, tranquilo, que eso es eso, pero uno se quede con la sensación de que lo que ha visto no tiene que ver con las drogas, con la morfina, con los calmantes, ¿no? Y que esa sensación se quede ahí en ella siempre. Sí, porque Irene pasó 3 días en coma y durante estos 3 días entre la vida y la muerte, tengamos en cuenta que había perdido mucha sangre, que se temía seriamente por su vida. Bueno, pues en ese tiempo, mientras todo el mundo estaba muy preocupado por ella en cambio tuvo lo que ella me ha definido como la experiencia más placentera de su vida. Tuve un estado de paz impresionante como no he tenido nunca jamás en mi vida. Lo que pasa que un neurólogo luego me quitó la esperanza de que eso era el camino hacia la muerte. Me dice, eso era el efecto también de la morfina que te habían puesto, porque lógicamente si venía completamente desangrada y por los 4 miembros soltando sangre, porque las manos también las tenía dañadas, me faltaban dedos, las 2 piernas,
Entonces, claro, para todo ese dolor, los injertos y todo lo que me tuvieron que hacer de reconstrucción entera del cuerpo, me abrieron también la tripa de arriba abajo para ver si tenía algún órgano interno, se había explotado, reventado. Entonces me hicieron de todo y para ello pues me pusieron mucha droga, mucha morfina y bueno, lo que utilizarían en aquel año, en el 91, que no creo que sea igual que ahora, la anestesia. El caso es que, no sé si fue producto de la anestesia o del paso a la muerte, que yo no le tengo ningún miedo porque creo que es algo placentero y maravilloso el morirse, pero yo estaba en la gloria. 2:27, vaya frases más personales, ¿no? De una persona que ha estado en el umbral, porque ella llega a ver cosas. No es solo una cuestión de estar en un estado placentero, sino que llega a percibir una serie de elementos que le hacen estar muy bien y que no quería volver, que es lo que te contaba también, ¿no? Sí, ella estaba tan a gusto que no quería volver. No quería volver y pese a que escuchaba la voz de su padre, ella no quería regresar. Mi padre sentía que me llamaba y yo no quería ir. Como que él estaba en el lado de la vida de despiértate tal, y yo que no, que yo me quedo aquí. Y la verdad que bueno, al final fue como un despertar, pero que yo estaba mejor en el otro mundo. Por eso no tengo miedo a la muerte, nada, jamás. A lo que sí tengo miedo, lógicamente, pues es un familiar, un ser querido, un hijo, por ejemplo, que eso sí que es horrible, ¿no? Que le pueda pasar algo. Pero yo al momento en que me muera, o cuando alguien se muere, no siento pena por esa persona. Creo que esa persona descansa. El problema es los que nos quedamos aquí, tenemos que afrontar una pérdida humana, eso sí que es duro. Vi, no sé, un lugar, sí, puede ser muy luminoso, muy placentero, muy a gusto. La verdad que han pasado ya muchos años, pero lo recuerdo como algo glorioso. Están Santiago, Javi, Carmen y Clara, que Clara lo sabe, pero con unas expresiones porque es profundo no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, desde qué sentido lo cuenta. Y quizá estas palabras sirvan a muchas personas ahora mismo, porque no las dice cualquiera. Las dice alguien que ha estado en ese umbral y de una forma muy dramática, inimaginable, en la más absoluta desesperanza, sola y perdida y sin sus miembros. Y de pronto ella dice que en ese coma está viendo un lugar, Clara, un lugar. Y que luego enseguida viene el neurólogo a decirle, en el fondo, ojo, no sé si era el neurólogo que intervino en la operación o no, pero lo heroico, vital, fundamental, siempre lo digo, me quito el sombrero, la acción de los médicos, clarísimo. Pero viene alguien que ya da un aspecto, que sea queriendo o no, como para que no te salgas del raíl. Entonces tú siempre vas a contar, ¿no? Me pusieron X elementos y por eso vi ese lugar. A lo mejor no tiene nada que ver, porque hemos visto que muchas personas sin esos elementos han visto prácticamente lo mismo, ¿no? Y también todo lo contrario. ¿Cuántas operaciones se llevan a cabo a diario? Gente que le meten morfina, le meten anestesia y no ve ese lugar. Cualquiera, ¿no? Yo he tenido operaciones, alguna con anestesia general, por ejemplo, y la reacción o lo que uno vive es lo que viviría cualquier persona. ¿Por qué de repente gente que está con un pie en el otro mundo es justo la que tiene esas experiencias tan placenteras que le producen tal cambio que acaban perdiendo el miedo por completo a la muerte? Es que yo creo que, ¿verdad, compañeros? Hemos tenido aquí el renglón total de experiencia que en tu alma es tan fuerte que puedes hablar así. Es que si no hablas así, es que no se habla de la muerte, que es un gran dilema, enigma que está ahí, que si no nos angustia, ¿por qué no pensamos? Pero nos ha enseñado Occidente a no pensar en ello, pero ahí está. Y alguien habla con esta autoridad y con este cara a cara diciendo, yo sé que el que muere descansa, y quizás porque ha estado en ese lugar. Es una declaración tremenda que a mí me ha impresionado tanto como la del compañero que vino con el tema de Belmez y nos dijo que ni por sus hijos quería regresar, que es que eso ya lo dice todo, ¿no? Pues sí, de hecho, nosotros en el papel este extraño que nos ha tocado de ser casi los hechiceros de la tribu, buena parte de nuestro trabajo lo hacemos en esa línea, en la línea que separa la vida de la muerte, y hemos tenido que conocer, que entrevistar, no solamente a personas como el doctor Gaona, que estudian este fenómeno, sino también a los que han estado y a los que han puesto un pie en el otro lado de la frontera. ¿Y qué tendrá eso
¿qué tendrá? Y algún día lo sabremos, queramos o no, ¿qué tendrá? Que nadie vuelve igual. Nadie vuelve siendo... La experiencia es iniciática y transformadora. No son las mismas personas, y sobre todo hay algo común. O sea, eso sí que... la frase es: no tengo más miedo a la muerte. Esa frase la dicen el 100% de los casos de las personas que hemos conocido y entrevistado a lo largo de los años. Pues no sé, pero desde luego a mí yo me quedo, y es con lo que me quiero quedar personalmente, con que es como poco una experiencia muy alentadora. Una vez más tenemos ese elemento, ¿no? Alguien que habla cara a cara a la muerte, que a la muerte siempre se la está evitando, siempre se la está negando, siempre se la está metiendo en un cuarto oscuro. No vengas a quitarme lo que tengo. Y sin embargo hay personas, como dice Santiago, que el chip ha variado completamente. Y nosotros sabemos que están hablando desde un umbral que nosotros no entendemos. Nos pasó, ¿verdad?, con aquel compañero de Belme. Dices, es incomprensible lo que estás diciendo. Es increíble. Sí, sobre todo además cuando sabes que tienes, y él era consciente de que sus hijos en ese momento no tenían su niña pequeña, pero ni sus hijos le importaban, ¿no? Lo que más puede importar a un padre son sus hijos, y él no quería volver. Era tal el estado en el que se encontraba que ni siquiera por eso quería regresar, quería quedarse en ese otro lado, fuese lo que fuese. Desde lo racional era incomprensible. Yo creo que a veces sí que tiene que ver parte de la medicina, o sea, que hay ocasiones en las que no todo es ese otro lado. Cuando verdaderamente sí se está cerca, que con ese otro pie, con un pie al otro lado, es cuando se dan esas situaciones más parecidas. La droga te da otras visiones, y hay mucha gente que ha sido anestesiada, que ha estado muy mal, que le han inyectado morfina, y esas visiones no son las mismas que te cuentan los diferentes testigos, las personas que han vivido una ECM, son diferentes. Ella habla de un lugar, a mí me parece enigmático, ¿no? Un lugar, no es un estado, y un lugar muy luminoso. Una luz, habla de una especie de luz, no vio túnel, no llegó a ver túnel, pero era así como una especie de luz. Ella menciona la palabra lugar, yo creo que refiriéndose a como la burbuja de paz, ¿no?, y de armonía en la que se encontraba. Ella desde luego es un ejemplo en este caso de resurrección, en el sentido de volver a la vida 9 meses después. También aquí hay una enseñanza, como decía Santiago, es alentador lo que estamos oyendo. En mitad de la barbarie no nos quedamos con la barbarie, con la sangre, con la desesperanza, con el dolor, ¿no?, sino que de repente está esta otra capa. Están las señales que pueden ser inquietantes, ¿no?, porque ahora vistas a posteriori dices, jolín, algo estaba avisando y nada se puede hacer, ¿no? La diatriba esta del destino, qué tremendo es. Bueno, pues resulta que ella sale adelante. Y siempre hemos creído en este programa en el concepto ese de lucha heroica. Estamos aquí para aprender de un proceso y no sabemos tampoco las reglas profundas que lo motivan. Pero hay personas cuyo ejemplo tiene que servirnos de algo. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero tiene que servirnos de algo. Y a mí esa foto me lo pone claro, ¿no? Has estado allí, en el otro lado, en lo más sórdido que uno puede imaginar, en la mayor desprotección, sola, absolutamente imposible de que nadie te ayude, excepto algo que anda por ahí, no lo sabemos. Y de pronto vuelves a la vida, y encima vuelves con una lección. Esto ya no es solo la experiencia, sino que esa lección está integrada en tu vida, y no es contarla porque eres un escritor o un periodista como nosotros, no, sino porque has estado en ese umbral y te has visto con eso. Ella nos lo contaba con esta crudeza. En ese momento tú te preguntas 1000 cosas, y por qué me ha pasado esto, y yo que tengo que ver con un problema o político o terrorista o lo que sea, y claro, ¿qué hago yo en el medio de todo esto? Pero luego cuando pasa el tiempo y decides afrontarlo y sales fortalecido de ello, dices, pues mira, tenía que pasar pues para descubrir otra Irene, una Irene mucho más fuerte, y sin embargo pues esto me hizo fuerte. Entonces yo pienso que las cosas hay que sacar lo mejor que te puedan ofrecerte, y en este caso pues me dio una fortaleza que a lo mejor no habría tenido si no tengo que asumir esta realidad. Incluso Irene Villa, que nos ha contado la página B, ¿no?, la cara oculta, el misterio que no se conocía, y que no es un misterio cualquiera, ¿eh? Repito las palabras de Santiago, es un icono de nuestro tiempo reciente, es un símbolo.
y por tanto nos enorgullece que también hable de esas cosas que tanto nos gustan porque creemos que son importantes para el ser humano y que estaban también ahí fluyendo. Pero ¿sabéis lo que cuando yo escucho estas palabras en concreto? Digo, ¿cómo puede ser el ser humano tan diferente? Lo decían que era una palabra de Dalí, ¿no? Hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie. ¿Cómo puede haber gente que sea así? ¿Qué tiene? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se adquiere esa fuerza interior para salir adelante en lo peor? Pues yo creo que es algo que elegimos. Fíjate que también premonitoriamente hace muy poco, justo antes de los atentados de París, leí una frase que me impactó. Y esa frase decía: un asesino no es un tío que lleva una pistola. Un asesino es el tío que aprieta el gatillo. Todos podemos elegir. Todos podemos elegir hacia dónde encaminamos nuestra vida. Incluso en las circunstancias más terribles, podemos abrazarnos a la parte positiva, a nuestra fuerza interior, a salir adelante, o podemos abandonarnos a la desesperación. Podemos reaccionar con ira y convertirnos en un asesino por Dios sabe qué causa, o podemos intentar construir un mundo un poco mejor. Y yo creo que Irene es precisamente un símbolo de esa capacidad de elección que tenemos todos, y que algunos no queremos admitir y preferimos, no, es que mis circunstancias son muy malas, porque elegir, amigo mío, amiga mía, implica una responsabilidad. Tú tienes responsabilidad sobre tu vida. Y tú eres el arquitecto de lo que quieres ser y de lo que vas a ser, de lo que va a ser tu mundo alrededor, el de tu familia, el de tus amigos, y todo eso implica responsabilidades y elecciones. Irene eligió la vida, eligió la ilusión, eligió el perdón, eligió, en definitiva, un camino de luz. Podía haber elegido otro, pero eligió ese. Y nos deja un mensaje. Sí, porque precisamente suscribo todo lo que ha dicho Santiago, porque yo pienso exactamente así. Además me gustaría darle las gracias desde aquí a Irene por su generosidad, por venir a hablar de este tema que además es muy crudo y muy difícil por muchos años que pasen, y por la forma en que lo ha contado, cómo lo ha comunicado. Y precisamente por eso, y porque para mí es una persona admirable, que yo la admiro desde siempre, desde que ocurrió todo esto, y yo también recuerdo esa mañana. Le pedí que, sabiendo que muchos milenarios que nos escuchan a veces están bajos de ánimo por enfermedades o por situaciones personales que ellos piensan que les superan y caen en depresión o se encuentran en situaciones penosas, si ella podía dejarles un mensaje que les animara y que les ayudara a seguir adelante. Pues que nunca dejen de luchar, porque aunque el presente sea duro y sea algo que uno no espera y algo terrible, pues que todo pasa en esta vida, y al final, si sigues adelante y crees en ti y luchas y trabajas, esa realidad se transforma. Y cuando es una realidad intransformable, inmutable, que uno no puede cambiar, pues cambia tú mismo. Y eso me ha pasado también, ¿no? Cuando no he podido cambiar una situación, por ejemplo, una bacteria que se instaló en el tornillo que me han puesto, con el que camino mejor, pero la contrapartida fue estar todo el día en el hospital, antibióticos, pinchazos, medicación. Bueno, pues lo que tuve que cambiar fue mi actitud. Cuando me empecé a desesperanzar, dije, de eso nada, esto no puede poder conmigo. Si no ha podido una bomba, que como dice mi madre, estamos a prueba de bomba, pues no va a poder una bacteria. Así que yo creo que todo consiste en tener ese ánimo y esa esperanza a prueba de cualquier cosa que te ocurra en la vida, y que la única derrota es el desaliento. Son palabras para reflexionar, que nos demuestran que somos un misterio, como yo decía al principio, un misterio inabarcable, que nunca uno entiende. Uno no entenderá, si se pregunta las cosas, no entenderá nunca a su especie, ni se entenderá a sí mismo del todo, y la vida será una búsqueda, ¿no? La vida pasa, parafraseando a John Lennon, pero yo digo, mientras estás buscando, ¿no? La cuestión es, ¿por qué algunas personas... Ha habido una palabra que ha dicho Clara que me parece clave, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza importante. Le supera.
cuando los problemas, sean cuales sean, nos superan y cuando nosotros superamos al problema. Esa batalla, ¿no? Yo soy más fuerte o tú eres más fuerte. Bueno, yo recomiendo, y no es nada agradable, pero algunos, que vayáis a esa portada del diario ABC, que se puede, en la hemeroteca, del 18 de octubre del año 91. Cuando veis esa foto, no hace falta decir más lo que significa en su soledad, además, fijaos, por encima de la, para mí, de la violencia, la soledad de esa niña, como nadando en el asfalto. Cuando escuchéis lo que estáis escuchando y comparéis con esa foto, podremos decir, hombre, algo de nosotros tiene que decir. Hay que echarle redaños, sea cual sea la circunstancia que tengamos, porque sabemos que hay una fuerza que nos puede llevar. Lo contrario, lo vemos, ¿no? Nos ahogamos nosotros mismos, hombre, diariamente, a veces en vasos de agua, ¿no? Pues yo creo que esto, al final de un drama, puede ser una gran lección. Por tanto, como tiene ese elemento, Clara, yo te vuelvo a decir que gracias por traernos este testimonio realmente emocionante y simbólico. Las gracias hay que dárselas a ella realmente por venir aquí, además venir personalmente para hacer esta entrevista. Antes de marcharnos a Irlanda, para conocer otra historia de, desgraciadamente, el terrorismo, el terror es el tema, ¿no? Pero nosotros, como veis, con otras perspectivas, poliédricas, diferentes. Vamos a Irlanda porque ha habido una investigación que os va a sorprender. Pero sí me gustaría, ¿no?, unos mensajes sobre este tema tan especial. Ignacio dice, vaya lección de amar la vida que nos da Irene Villa a todos. Crazy, no me puedo imaginar la rabia que deben de sentir las víctimas como Irene al ver a los etarras salir en libertad impunemente. Dani Cobos, los pelos de punta escuchando los testimonios de Irene Villa. Mar 37, yo premoniciones no sé si son, pero si digo que no voy o no paso por un sitio, no lo hago. Una vez lo hice, no hice caso y pasó algo malo. Paula Berrocal, estoy totalmente alucinada de cómo cuenta algo tan espantoso y que a pesar de todo vea algo bueno. Increíble. Un KB2, para decir esas palabras, ojo lo que habrá pasado. Impresionante. Buenas madrugadas, quiero trasladaros una pregunta que siempre me he realizado. ¿De qué sirve tener una premonición si no puedes evitarla? ¿O cómo se pueden leer esas señales? ¿Se puede evitar el suceso? No es la primera vez que he tenido premoniciones, generalmente en sueños que son totalmente reales. Sería algo extenso de exponer. Muchas gracias. Es que a veces y saludos milenarios, parece inevitable, ¿no? Nos decía Fernanda. Es el problema. Bueno, yo creo que a veces hay que hacer caso de esos presentimientos, de esos impulsos. Sí, hombre, por ejemplo, ante un viaje, pero en el caso este en concreto, ¿qué vas a hacer? Era coger el coche para ir al colegio, ¿no? Su hermana ya lo dijo, no salir de casa, ¿no? Ya, es verdad. Es curioso, ¿eh? Es no muy bueno eso. Es tres. Muy bueno eso. Hay una escena en el momento en que no salgáis ninguna. Eso me has dejado bloqueado, ¿no? Es decir, es verdad, se produjo un momento en que la hermana quiso retenerlas. Pero claro, quizá si no hubieran salido ese día, pero en algún momento habrían salido, hubieran cogido el coche. Ya, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es curioso, porque lo ha dicho Carmen muy bien, esa intuición, ¿no? Es decir, pero es verdad que hubo un momento en que alguien de la propia familia les dijo no. Qué curioso, ¿eh? Y también es curioso que sean justo las dos niñas las que tienen este tipo de premoniciones, de visiones o de intuición de que algo puede ocurrir, y la madre, sin embargo, pues es la persona que intenta poner un poco de cordura, claro, digamos, de racionalidad, eso ¿no? Es. La otra niña va al colegio y nosotros vamos al colegio. Es curioso, ¿eh? Hay una mente más infantil, quizá más joven, que está reaccionando o sintonizando con eso, y la otra no. Lorenzo dice, nunca había escuchado la parte misteriosa del atentado de Irene Villa. Es increíble cómo los sueños pueden decirte qué va a ocurrir. Basilio de la Iglesia, cierto lo de las premoniciones, yo he vivido alguna o algún hecho premonitorio y mi madre muy habitualmente ha presagiado cosas que se han cumplido. Entidad oscura, en los atentados del 11S hubo gente que dijo que días antes soñó con aquella tragedia, pero no se atrevieron a decirlo. Sara nos dice, recuerdo lo mal que me sentí una vez en el instituto mientras mi abuela moría en el hospital sin yo saberlo. Parece que nos une algo, ¿no? Hay un cierto cordón umbilical, sobre todo con familiares, que nos dice que algo malo están viviendo, que algo malo está pasando. Mario Leonardo dice, alguna vez se sueña varias veces con una misma cosa, nunca se da importancia al hecho, pero al final la propia experiencia pasa por algo similar o parecido, y es que siempre la misma pregunta, esto ya lo he vivido yo. Quizá todo esto sea una conexión espontánea con nuestro futuro, quizá ya escrito desde que nacemos. Vamos a hacer una conexión, pero con otro tema. La vieja Europa sabe mucho de terrorismo y de terrores, de diferente ámbito, de diferente simbología, situación y raíces. Irlanda es un país que ha sido azotado, ¿no?
y que ha tenido sus luchas internas con muchos muertos, mucha sangre, mucho dolor, ¿no? Sobre todo eso, mucho dolor por ideas. Bien, bueno, ha habido grandes guerras mundiales, ha habido barbaries. Nuestra historia es una barbarie. Somos la primera generación que no tiene una guerra mundial desde hace 70 años, ¿no? Ahora prácticamente se va a cumplir 70 años del fin en el año 45 de la Segunda Guerra Mundial. Europa, me refiero, pero los conflictos terroristas han existido. Resulta que ahora una investigación policíaca periodística saca a relucir unas cuestiones sorprendentes de verdad. Irlanda, los U2, ¿no? Cantaban tantas veces ese sábado sangriento, domingo sangriento, y decías, bueno, son como testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? De esas revueltas. Bueno, pues ahora hay algo que os va a interesar. Nos lo cuenta Diego Madrid. Estamos en plena década de los años 70. Los movimientos independentistas en Irlanda del Norte se abren camino seduciendo a buena parte de la población, y los disturbios comienzan a ser un problema difícil de controlar. La causa es una innegable influencia social y política que los servicios de inteligencia británicos están a punto de dinamitar utilizando un arma mucho más poderosa: el miedo. Nos manifestamos porque desde la partición de Irlanda, los católicos aquí en el norte han sido discriminados por la mayoría protestante. En vista de la situación de falta de seguridad que hay en la provincia, todos los desfiles, procesiones y manifestaciones quedan prohibidos hasta nueva orden. Cualquier persona que participe en la organización de tales eventos se expone a ser detenida inmediatamente. La ley es la ley y debe ser respetada. Entre 1972 y 1974, la sociedad irlandesa está al borde del conflicto civil. Otra guerra, la psicológica, parece ser la única vía capaz de debilitar la imagen y la percepción por parte de la población de los grupos armados emergentes. Es entonces cuando, en un movimiento hacia el ocultismo pocas veces visto en la historia, el MI5 acusa a los independentistas de estar usando la magia negra para seducir a la población. El responsable de sacar a la luz esta sorprendente investigación ha sido Richard Jenkins, profesor de sociología de la Universidad de Sheffield. Sus revelaciones, recogidas en su último libro, llevan creando polémica desde finales de verano y nada tienen de ficción. Se basan en el testimonio directo y en las confesiones de varios oficiales, incluyendo al capitán Colin Wallace, el encargado de orquestar aquellas operaciones que él califica como ataques paramilitares a través de lo paranormal. El exorcista aparece en las pantallas como una estremecedora historia de horror, tan fiel a la novela de William Peter Blatty, del mismo título, que hace cuentos de niños de películas como La semilla del diablo o La psicosis de Hitchcock. Se habla de filtraciones a la prensa de noticias sobre satanismo, posesiones, pactos con el diablo, brujería y todo tipo de temores de corte espiritual. Sabemos ahora que el ejército, en un intento de hacer más creíbles sus acusaciones, aprovechó el estado de pánico creado por películas como El exorcista, llegando incluso a colocar velas oscuras y cruces invertidas en edificios abandonados de Belfast. Se intentó vincular los asesinatos y los episodios de torturas que estaban teniendo lugar con rituales de corte satánico. El objetivo, reforzar la sensación ante la devota sociedad irlandesa de que los disturbios y el clima de violencia recién instalado en el país habían abierto las mismísimas puertas del infierno. El miedo, pero el miedo que generó en los 70 especialmente, hemos hablado mucho de ella, esa película inimitable. Bueno, esta banda sonora de esta película son alaridos brujeriles de un momento concreto del Exorcista 2, El hereje. El Exorcista marca un antes y un después. La ola de pánico, Carmen, fue tan brutal, simbólica también, que lo que hemos escuchado, y preguntaremos a Santi, es absolutamente increíble. Cuerpos torturados, de interrogatorios, de atentados, de muertes, se atrezaban simbólicamente, haciéndolos pasar por una especie de gran ola satánica, sabiendo además que el otro bando tenía un miedo atroz por lo que estaba pasando con el exorcista. De repente el exorcismo se había convertido en un mundo cotidiano, cercano, cuando había estado siempre prohibido. Claro, y además las noticias que llegaban en torno a esa película pues eran tremendas. En los cines había de todo, desde vómitos continuos en las diversas emisiones que hicieron.
largas colas que todos los medios de comunicación a nivel mundial ponían, por ejemplo, en los cines de Nueva York, en los principales cines de Nueva York, algunos de ellos destrozados por casos de histeria que se vivieron durante la emisión de la película. Hubo hasta informes psiquiátricos, médicos, porque psiquiatras como el Dr. Grinson, por ejemplo, empezaron a ver que pacientes que estaba tratando por otro tipo de cosas, después de ver El Exorcista, pues recordaban cosas de su infancia y lo atribuían al demonio. Incluso había personas que ataques de ansiedad a los que eran asiduos, que les daban continuamente, creían después de ver esa película que había sido el demonio el que se había introducido en su cuerpo. Pero no solo este médico, él consultó con varias personas más, varios compañeros, y todos llegaron a la conclusión que desde que se emitiera la película del Exorcista, desde que fueron a verlos algunos pacientes, pues muchos de ellos habían duplicado las visitas que tenían, no solo de esos pacientes a los que ya estaban tratando, sino de nuevas personas que creían estar endemoniadas. Hubo como una ola de personas presuntamente posesas, que hasta incluso pues en muchos medios de comunicación tuvieron que salir exorcistas, sacerdotes, diciendo que cuáles eran verdaderamente los casos de posesión, los que trataba la Iglesia verdaderamente, y los síntomas que tenían los posesos y en qué se diferenciaban, junto con médicos que lo explicaban, de un ataque, por ejemplo, de histeria o de otro tipo de enfermedad mental. Lo cierto es que se vivieron escenas de pánico hasta tal punto, Iker, que se dijo que hubo abortos después de ver la película del Exorcista, que se habían dado numerosos infartos en todo el mundo tras la emisión de este film, y también y eso se puede verificar por las fotografías que se hicieron, había ambulancias a las puertas de los cines, porque hubo mucha gente que sufrió ante esas escenas tan potentes de una niña endemoniada. Algo tenía El Exorcista en su sonido, en su visión, en sus imágenes infiltradas fuera de la capacidad racional del ojo humano. Algo tenía esa creación que motivó todo esto. Lo que es alucinante, Santi, es que ahora, es decir, 40 años después, sepamos que los servicios de inteligencia y la guerra sucia, que la hubo, estamos hablando de un fenómeno que ha pasado también en España, hubo guerra sucia, ¿no?, para intentar frenar el terrorismo, con el desastre, masacres, cuando la espiral del terror ya no se para, y en Irlanda de repente alguien piensa que el satanismo es un arma de doble filo. Pero en realidad llevaba siendo un arma muchísimo tiempo. Esto es radio, así que vamos a escuchar un audio, pero antes vamos a ponernos en situación. Es noche cerrada en la selva de Vietnam. Somos un guerrillero del Vietcong que provenimos de un entorno pobre, rural, no hemos salido de nuestro arrozal en nuestra vida, jamás hemos visto una película, jamás hemos oído un disco, simplemente pues hemos llevado una vida sencilla y campesina de un entorno de selva. Llevamos meses combatiendo y llevan semanas cayendo del cielo panfletos que dicen algo que sabemos que es verdad porque son nuestras creencias, que los compañeros que han caído rondan como almas en pena porque no han sido enterrados correctamente. Son los famosos espíritus hambrientos. Están en una perpetuo peregrinar de dolor y de un hambre insaciable. Son almas en pena. Y es noche cerrada y estamos de guardia. Y de repente escuchamos esto. ¿Esto qué es, Santi? Es la comitiva de los almas en pena, es la Santa Compañía Vietnamita. Esto fue creado por el Departamento de Operaciones Psicológicas del Ejército estadounidense, acompañado de esos panfletos de los que estábamos hablando. Sí, la cinta dura 3 minutos largos y viene a ser como una especie de psicofonía del terror, pero hecha A ver, déjame. Curiosamente no se parece a ninguna psicofonía. Es decir, las psicofonías tienen otro sonido,
Pero esto es alucinante, ¿no? Se hace clarísimamente para amedrentar y lo consiguió. Y lo consiguieron en muchas ocasiones. Ten en cuenta ese aspecto que te he dicho. Estamos hablando de gente que se ha criado en un entorno rural, que su concepto de la tecnología, posiblemente el fusil que llevan es lo más tecnológico que han... Pero lo colocaban y lo ponían en ciertos puntos, ¿o? Claro, con grandes altavoces. De hecho, incluso había pelotones que llevaban mochilas con altavoces y amplificadores a la espalda y recorrían la selva para aterrorizar. En algunos casos salían huyendo, en otros casos la moral del enemigo descendía muchísimo. Es una de las decenas de operaciones psicológicas empleando los fantasmas, lo paranormal. A ver. Esto es terrible, es que me estoy imaginando el alma del muerto vietnamita que le está hablando al otro, al lado de la foresta. Sí, que probablemente está diciendo algo así como que estoy muerto, no tengo sepultura, estoy vagando en esta selva y eso es lo que te va a suceder, Santi, a ti si te pillan los americanos, básicamente. Ese es el mensaje. Es el alma que se comunica con el soldado, ejemplo clarísimo, increíble, Santi, que nos traes de la guerra sucia, ya no en Irlanda, sino en Vietnam. No muy lejos en las fechas de lo que está pasando en Irlanda. Prácticamente podía ser contemporánea las dos cosas. Alucinante. Bueno, esta especie de interpelaciones las imaginamos en un soldado con una emisora que está generando en esa selva oscura un miedo, un terror. Quítalo ya, Yeray, no sea que estemos difundiendo algo un poco extraño. Guerra del Vietnam, Esta es más bonita, Ennio Morricone, pero esta película, sabéis que tiene otro tipo de maldiciones que un día contaremos, ¿no? El Exorcista 2 no tuvo suerte, y hay quien dijo que nunca se tenía que haber prolongado la increíble primera película. Pero vaya canción, Exorcista 2, mítica. Nosotros regresamos después de todas las noticias, después de toda la información, y yo lo tengo muy claro, ¿no? Y siempre lo digo, nosotros lo que hemos contado no da miedo. Hombre, esto último de Santi igual un poco, pero lo que hemos contado de Irene Villa y lo que nos ha contado Irene Villa, yo creo que es un ejemplo de transformación, de lucha y de pelea. Lo que da miedo, por desgracia, es lo que traen los compañeros, que es la última hora, lo que pasa en este loco mundo que ya uno a veces no lo entiende. Y como somos un poco Quijotes, a la vuelta, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de uno de nuestros personajes preferidos. Creemos en ese espíritu auténtico del Quijote y nos vamos a contar alguna cosa, repito, que no es nada particular. Se está investigando en torno a nuestra obra más célebre, pero que tiene un lado también desconocido, como lo tenía este caso que hemos contado. Os dejamos con las noticias y luego viene nuestra información paralela.